solo si quieres saber los intereses que hubo detrás de la Dana de Valencia. Este vídeo es para ti. Soy un exagente de la élite mundial, una agencia de inteligencia secreta más poderosa de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. No puedo revelar mi nombre por cuestiones de seguridad, y tampoco mencionaré a mis compañeros de misión, ya que algunos de ellos siguen en activo. Lo que voy a contaros hoy no lo veréis en los medios de comunicación, y si alguna vez lo llegáis a escuchar, estará tan manipulado que la verdad se perderá entre capas de mentiras. Pero yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para mostraros lo que realmente ocurre tras el telón, donde las sombras mueven los hilos y la verdad se oculta detrás de titulares cuidadosamente diseñados para confundir. Hablemos de la Dana que golpeó Valencia. Para la mayoría de la población, fue simplemente una tormenta, un fenómeno meteorológico de esos que ocurren cada cierto tiempo. Viento, lluvias torrenciales y las calles convertidas en ríos. La narrativa oficial es cómoda, sencilla y fácil de aceptar. Te dicen que fue un evento climático desafortunado, que no se podía prever con precisión y que los sistemas de alerta hicieron todo lo posible. Pero esa es la versión para las masas. La realidad, os lo aseguro, es mucho más oscura. Yo aprendí en mis años como agente de inteligencia que las casualidades no existen. Y si algo parece una casualidad, probablemente no lo sea. Suscríbete solo si quieres seguir teniendo acceso a información confidencial. La Dana que azotó Valencia no fue una simple tormenta sin control. Fue el resultado de un evento que, aunque no fue diseñado explícitamente para atacar a la población, su impacto ya estaba previsto con antelación. Sabían lo que iba a pasar, sabían dónde iba a golpear, sabían exactamente las zonas que se verían más afectadas. Y, a pesar de eso, no hicieron nada para advertir a la población. ¿Por qué? Porque no les interesaba, porque no era rentable. No se trata solo de agua cayendo del cielo. Se trata de controlar las consecuencias, de redirigir los recursos y, sobre todo, de aprovechar el caos para reconfigurar el tablero a su favor. Ahora bien, os hago una pregunta que deberíais plantearos con frecuencia. ¿Nunca os preguntasteis por qué ni el gobierno de España ni la Comunidad Valenciana dieron una advertencia previa? Con toda la tecnología de predicción climática que existe hoy en día, con satélites que pueden detectar cambios mínimos en la atmósfera, ¿de verdad creéis que no sabían lo que iba a pasar? Los meteorólogos pueden predecir con precisión tormentas tropicales con semanas de antelación, pero aquí, con todos los recursos a su disposición, ¿no supieron anticiparse? Permíteme deciros algo que pocos se atreven a admitir. Lo sabían. Lo sabían con antelación y decidieron no hacer nada. Suscríbete solo si quieres seguir teniendo acceso a información confidencial. Sabían que la Dana iba a entrar con fuerza y sabían exactamente cuáles serían las zonas más afectadas. Sabían que habría pérdidas millonarias, familias desplazadas y una destrucción masiva de infraestructura. ¿Y qué hicieron? Silencio. No emitieron alertas tempranas, no movilizaron recursos de prevención y, lo más preocupante, ningún partido político se atrevió a levantar la voz. Nadie cuestionó la versión oficial. ¿Os parece normal? ¿De verdad creéis que se trata de un simple error? Cuando la misma situación se repite una y otra vez, ya no es error, es intención. Suscríbete solo si quieres seguir teniendo acceso a información confidencial. Y aquí es donde llegamos al punto clave. El verdadero poder no está en los parlamentos ni en los gobiernos regionales. Los políticos, sin importar el color de su partido, solo cumplen órdenes. Algunos de ellos ni siquiera son conscientes de quién mueve realmente los hilos. Las verdaderas órdenes vienen de una entidad superior, una organización que no se muestra en público, que no rinde cuentas a nadie y que se asegura de que su nombre no aparezca en los titulares. Esta entidad no solo controla gobiernos, sino también los mercados, los medios de comunicación, la banca y, por supuesto, el valor del suelo. El suelo. Aquí está la clave. Cuando hablo de la Comunidad Valenciana, no estoy hablando solo de playas bonitas y agricultura. Estoy hablando de una de las regiones con mayor potencial turístico, agrario e inmobiliario de España. Su localización estratégica la convierte en un objetivo prioritario para las inversiones extranjeras. Pero aquí hay algo que pocos entienden. La élite no compra, se apropia. Y no hay forma más sencilla de apropiarse de un territorio que provocando una catástrofe.
Cuando una tormenta destruye viviendas, los precios de las propiedades caen. Las familias, desesperadas por recuperar su estabilidad, venden sus terrenos a precios ridículos. Ahí es donde entran los fondos de inversión, las constructoras y las empresas de reconstrucción. Todas ellas, curiosamente, ya estaban preparadas antes de que cayera la primera gota de lluvia. Pero esto no se limita a la especulación inmobiliaria. Aquí hay algo más grande en juego. La tecnología para manipular el clima ya existe. Lo sé porque la he visto en acción. No estoy hablando de teorías de conspiración de Internet. Estoy hablando de proyectos reales y documentados. Los nombres están ahí, pero nadie se atreve a investigarlos en profundidad. HAARP es uno de ellos. Oficialmente, HAARP es una instalación de investigación de la ionosfera en Alaska, pero los que hemos estado dentro sabemos la verdad. El control climático es real. Las tecnologías de geoingeniería ya permiten modificar la atmósfera, provocar lluvias en regiones áridas, e incluso intensificar tormentas controladas. No se trata de si es posible, se trata de quién tiene acceso a esa tecnología y con qué propósito la usa. Suscríbete solo si quieres seguir teniendo acceso a información confidencial. Si os estáis preguntando quién está detrás de todo esto, no esperéis una respuesta sencilla. No hay una sola cara ni un solo nombre. Son muchos rostros, muchos apellidos y muchas instituciones. Empresas privadas, contratistas militares, conglomerados de inversión, fondos de cobertura, todos con el mismo objetivo: controlar los recursos, el agua, la tierra y la información. Cuando controlas esos tres elementos, controlas el mundo. Si aún tenéis dudas, os invito a observar con más atención. Después de cada gran catástrofe, ¿quiénes son los primeros en llegar? Los políticos no, las constructoras sí. Los contratos para la reconstrucción se firman en cuestión de días. Empresas que casualmente ya estaban listas, con maquinaria y equipos a punto para entrar. Empresas que reciben millones en contratos públicos para recuperar la normalidad. Pero la pregunta es, ¿cuándo se prepararon esas licitaciones? No se preparan en 24 horas. Ya estaban listas de antemano. Lo mismo ocurre con los préstamos y los rescates financieros. Las entidades bancarias, que supuestamente ayudan a los afectados, lanzan ofertas de crédito de forma inmediata. Familias que han perdido sus hogares acuden a los bancos para pedir préstamos con intereses desorbitados. Pero lo que no ven es que, en ese mismo instante, la deuda se convierte en su nueva prisión. Dejan de ser propietarios para convertirse en deudores. Y los bancos, casualmente, obtienen más control sobre sus vidas. ¿De verdad seguís creyendo en la casualidad? No os estoy pidiendo que me creáis. Os estoy pidiendo que observéis. Observad cómo se repiten los mismos patrones una y otra vez. ¿Cuántas veces tras una catástrofe aparecen nuevos proyectos de reconstrucción financiados por fondos internacionales? ¿Cuántas veces el suelo, que antes pertenecía a pequeños propietarios, acaba en manos de empresas con sede en paraísos fiscales? No os pido que os creáis mi historia. Os pido que sigáis el dinero. Las huellas están ahí. Los documentos están ahí. Pero nadie se atreve a unir las piezas del rompecabezas. Os dejaré con una última reflexión. La élite no deja nada al azar. Los desastres naturales no son tan naturales como os quieren hacer creer. La manipulación climática, el control del suelo y la especulación inmobiliaria están todos conectados. Lo que ocurrió en Valencia no fue una casualidad. Fue una jugada estratégica. El tablero está marcado, las fichas ya se han movido y las víctimas siempre son las mismas, la gente común. Pensad en ello la próxima vez que os hablen de tormentas inesperadas. Las tormentas no se controlan solas. Y los hilos, siempre, los mueve alguien. Observad con atención cada uno de los detalles de lo que ocurrió con la Dana. No os quedéis con las imágenes de los noticieros, esas que muestran el agua invadiendo calles, coches flotando como si fueran juguetes y familias sacando sus pertenencias empapadas de barro. No os dejéis atrapar por la narrativa de la desgracia natural, porque cuando miras más allá de la superficie, te das cuenta de que hay algo mucho más grande en juego. Fijaos bien en las zonas más afectadas. Observad con detalle los mapas, las calles, las zonas donde el agua golpeó con más fuerza.
¿Qué tienen en común esas zonas? No son los barrios de lujo, no son las urbanizaciones cerradas ni las áreas donde viven los políticos, los empresarios ni los miembros de la élite local. No. Los más golpeados, una vez más, fueron los barrios humildes, las pequeñas comunidades, los pueblos donde las familias con menos recursos levantaron sus casas con esfuerzo y sacrificio. Estos barrios no aparecen en las portadas de las revistas de arquitectura, ni en las promociones de nueva vida de lujo. Son las calles donde las hipotecas no son millonarias, donde las casas no están aseguradas contra todo riesgo, donde la capacidad de recuperación es prácticamente inexistente. Aquí no hay seguros premium que lo cubren todo, ni contactos con abogados que puedan exigir indemnizaciones rápidas. En estos barrios, cuando la dana golpea, lo hace con todo su peso. Las familias pierden sus casas, sus pertenencias, su estabilidad emocional y, lo que es peor, su esperanza. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que es mala suerte, creen que es casualidad, pero os lo digo claramente, las casualidades no existen. Nada de esto es fortuito, nada de esto es azar. Es una jugada que, una vez que la ves con claridad, te das cuenta de que ya la has visto antes. Se ha repetido en otros lugares y seguirá ocurriendo. Pensad por un momento en la lógica. Antes de la dana, esos terrenos ya estaban etiquetados. No eran terrenos de alto valor, no eran áreas codiciadas por los promotores inmobiliarios. Eran terrenos de poca relevancia económica, los que ninguna empresa constructora consideraba rentables. Pero después de la dana, todo cambia. La casa que antes tenía algún valor ahora no tiene ninguno. Las calles que antes estaban habitadas por familias trabajadoras ahora están llenas de barro, de muebles destrozados y de personas buscando entre los escombros algo que puedan salvar. Y mientras las familias están ocupadas intentando recuperar lo poco que les queda, alguien más ya está pensando en la siguiente jugada. Aquí entra la segunda parte de la operación. En los meses previos a la dana, ya circulaban documentos internos, informes confidenciales que no verás en los periódicos ni en los portales de noticias. Se hablaba de la posible construcción de un megaproyecto en Valencia, uno de esos proyectos que no se discuten en público ni se debaten en los ayuntamientos. No era un proyecto cualquiera. Era una red de macrocasinos, centros de ocio de lujo y complejos turísticos con un modelo de negocio que ya se ha replicado en otras partes del mundo. Estas decisiones no se toman en oficinas convencionales, no se discuten en reuniones formales. Las negociaciones se hacen en despachos privados, en habitaciones de hotel de 5 estrellas, con acceso restringido y seguridad total. Los asistentes no pueden llevar teléfonos móviles, ni se permite la toma de notas. Todo queda en la memoria de los asistentes, porque cuando no hay registros escritos, no hay pruebas. Yo estuve presente en una de esas reuniones. Vi los planos, las propuestas de ubicación y las proyecciones de beneficios. Los planos no eran simples mapas de la ciudad, eran hojas de ruta estratégicas. Se señalaban zonas concretas para la posible ubicación de estos macroproyectos, y aquí viene la parte que os va a interesar. Esas zonas coincidían, con una precisión milimétrica, con algunas de las áreas que, meses después, serían arrasadas por la dana. Repito, las zonas marcadas en esos planos coincidían con las zonas más golpeadas por la tormenta. ¿Casualidad? Ya deberíais saber la respuesta. Imaginad la jugada. Antes de la dana, esos terrenos estaban ocupados por familias trabajadoras, personas con hipotecas modestas o casas que habían heredado de sus padres y abuelos. Cuando la dana golpeó, todas esas familias se quedaron sin hogar, no por semanas ni por meses, sino, en muchos casos, para siempre. Los seguros no responden de inmediato. Las aseguradoras siempre encuentran razones técnicas para retrasar los pagos. Los bancos no quieren hipotecas sobre escombros, y las ayudas gubernamentales son un proceso lento, burocrático y lleno de trabas. Así que, ¿qué hacen esas familias? Muchas no tienen otra opción que vender, porque cuando pierdes todo y necesitas dinero, aceptas la oferta que te pongan sobre la mesa. Y aquí es donde aparecen los compradores. No son particulares, no son pequeñas empresas. Son grandes promotoras, empresas con acceso a fondos ilimitados, que llegan con ofertas de rescate para esas familias desesperadas. Compran los terrenos a precios ridículos,
porque ahora esos terrenos no valen nada. ¿Para qué querría alguien comprar un terreno destruido? La respuesta es simple. El valor del terreno no se mide por lo que es hoy, se mide por lo que puede ser mañana. Con la proyección de la construcción de casinos, hoteles de lujo y centros de ocio, esos terrenos destruidos se convierten en la inversión del siglo. Y si creéis que todo esto es casualidad, os invito a que busquéis patrones en otras ciudades. Este esquema se ha repetido en distintas partes del mundo. Desastres naturales seguidos de caídas en el valor del suelo. Luego, aparecen los inversores, comprando todo lo que pueden a precio de saldo. Meses después, se anuncian megaproyectos que revitalizan la economía local, pero a costa de expulsar a las familias que siempre vivieron allí. Primero viene la catástrofe, luego la depreciación del suelo, después la compra masiva de terrenos y, finalmente, la reconstrucción en forma de un megaproyecto que ya estaba planificado desde antes de que cayera la primera gota de lluvia. Esto no es una teoría, es un patrón. Siempre es el mismo juego, las mismas piezas, pero con nombres diferentes. Los que controlan el dinero no esperan a que la oportunidad se presente, ellos la crean. Usan las catástrofes como una herramienta para reconfigurar el tablero. Controlar la tierra es controlar a quienes viven en ella. Fijaos bien en los nombres de las empresas que están reconstruyendo esas zonas. Buscad las conexiones entre esas empresas y los que tomaron las decisiones. Seguid el rastro del dinero. Las familias que vivían allí no volverán. No podrán permitírselo, porque las nuevas construcciones no serán accesibles para ellos. No se construirán casas de protección oficial, se construirán apartamentos de lujo, casinos y centros de ocio para turistas internacionales. Los barrios humildes que antes eran invisibles para las élites ahora se convierten en zonas estratégicas. Y los que vivían allí tendrán que buscar otro lugar. Esta jugada no se improvisa. Se planea con meses de antelación. Usan la previsión meteorológica, la información privilegiada y el acceso a tecnología de predicción climática. Lo sabían. Sabían que la Dana iba a golpear esas zonas. Lo sabían antes que tú. Y mientras tú estabas preocupándote por la lluvia, ellos ya tenían contratos firmados y estaban listos para comprar. Porque así funciona el juego. La próxima vez que escuches hablar de una catástrofe natural, no te quedes con la imagen de las inundaciones. Pregúntate, ¿a quién beneficia esta tragedia? Pregúntate quién se queda con los terrenos, quién se queda con los proyectos de reconstrucción y sobre todo, quiénes no volverán a sus casas. Porque ahí, y solo ahí, encontrarás la verdad. Las catástrofes no se planifican, pero se aprovechan. Y, a veces, se crean las condiciones para que ocurran. No hay casualidades, nunca las hubo. Lo que estás viendo no es un desastre, es una operación estratégica. Y cuando entiendas eso, verás el tablero completo. En mis años como agente de la élite, presencié con mis propios ojos una jugada que se ha repetido tantas veces que ya ni siquiera se esfuerzan en ocultarla. No importa si ocurre en América Latina, en Asia, en África o en Europa, el esquema es siempre el mismo. Desastre natural, impacto en las zonas económicamente más débiles, devaluación inmediata del suelo, compra masiva de terrenos a precios irrisorios, limpieza del terreno y, finalmente, el levantamiento de megaproyectos millonarios que solo benefician a unos pocos. Lo que más sorprende es que esta jugada no se limita a los países considerados subdesarrollados. La creencia de que esto solo pasa en otros lugares es la gran trampa. Esta estrategia se aplica también en países europeos, en ciudades que crees seguras y protegidas, en regiones que consideras tu hogar. Y la Dana de Valencia no es la excepción, es solo el ejemplo más reciente de un plan que ya está en marcha. Nada de esto ocurre por casualidad. La lluvia torrencial, las inundaciones, los desastres naturales, todo eso parece imprevisible. Pero en realidad, muchas de estas catástrofes se podrían haber mitigado. No es falta de tecnología ni falta de conocimiento, es falta de voluntad. ¿Por qué? ¿A quién le conviene prevenir una catástrofe si de ella se pueden obtener beneficios multimillonarios? Las zonas más afectadas siempre son los barrios humildes, los barrios obreros, las comunidades rurales que apenas tienen voz en los medios. Son esas áreas donde la gente vive de alquiler o en propiedades que han pasado de generación en generación.
Son esas mismas zonas las que, después de la catástrofe, aparecen en los medios de comunicación con imágenes de familias llorando entre el lodo, con sus casas destruidas y sus pertenencias flotando en el agua. Esas imágenes generan compasión, sí, pero también justifican la llegada de los salvadores. Esos salvadores no vienen con botas de agua ni con comida para los afectados. Vienen con trajes de marca, maletines de cuero y contratos bajo el brazo. El proceso es tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera lo nota. Todo comienza con la cobertura mediática. Se crean historias humanas que generan empatía. Los noticieros hablan de familias que lo han perdido todo, el impacto devastador de la naturaleza y la necesidad urgente de ayuda humanitaria. Los políticos se acercan a la zona con sus trajes impecables, botas de goma y caras de falsa preocupación. Se filman con los afectados, se fotografían ayudando a mover algún mueble y luego se marchan. Dicen frases vacías como "no os preocupéis, el gobierno no os abandonará". Pero la realidad es que esos mismos políticos ya saben lo que viene después. Lo saben porque están en las reuniones, porque son parte del plano. En el mejor de los casos, son títeres que ni siquiera entienden que están siendo utilizados. Después de la catástrofe, comienza el verdadero juego. La devaluación del suelo se produce casi de inmediato. Las familias afectadas, que ya de por sí vivían al límite, ahora tienen la presión de recuperar lo que han perdido. Los seguros, si es que tenían alguno, no cubren todo. Las ayudas del gobierno tardan meses o nunca llegan. Las deudas se acumulan y, cuando ya no ven otra salida, empiezan a vender. Los compradores no son vecinos ni empresarios locales, son fondos de inversión, sociedades pantalla y grupos que, oficialmente, no tienen rostro. Los propietarios originales, agotados por la situación, venden sus terrenos a precios ridículos. Lo que antes era un barrio lleno de vida ahora se convierte en un terreno baldío, un área en desarrollo. Así lo llaman en los informes, área en desarrollo. Una vez que los terrenos cambian de manos, la siguiente fase se activa. Los nuevos propietarios comienzan con la limpieza. Se eliminan los restos de las viejas casas, se destruyen los edificios que quedaron en pie y se preparan los terrenos para la reconstrucción. Pero esa palabra, reconstrucción, no significa lo que tú crees. La reconstrucción no es para las familias que vivían allí antes. La reconstrucción no es para que las personas regresen a sus hogares. La reconstrucción es para los nuevos proyectos, los nuevos dueños, los nuevos intereses. De pronto, donde antes había una calle de casas humildes, ahora hay un anuncio de futuro complejo de apartamentos de lujo o nuevo centro de ocio y comercio. Se levantan hoteles, resorts, centros comerciales, edificios de oficinas. Las grúas comienzan a operar y, con cada golpe de martillo, se borra el rastro de quienes vivían allí antes. Pero hay más. La manipulación no se detiene ahí. Los medios de comunicación empiezan a vender la idea de modernización. Hablan de oportunidades de empleo, inversión extranjera y renovación urbana. De pronto, lo que antes era un barrio obrero se convierte en una zona en auge, un punto de interés para el turismo. Los mismos medios que días antes mostraban a familias llorando por sus casas destruidas, ahora muestran a las grúas y obreros levantando nuevos edificios. La narrativa cambia. Ya no se habla de los antiguos habitantes, sino de los nuevos proyectos. Los mismos políticos que antes prometieron ayuda a las familias ahora aplauden la modernización de la ciudad y se toman fotos con los inversores. De las familias originales, nadie se acuerda. Se han ido a vivir a las afueras, a zonas más baratas y, una vez fuera del mapa, ya no importan. No te confundas. Esto no es un error del sistema. Esto es el sistema. Está diseñado para que funcione así. Los nombres de los verdaderos beneficiarios no aparecen en los titulares. No están en los anuncios de las constructoras ni en los comunicados de los gobiernos. Pero están ahí. Sus nombres están en las actas de los consejos de administración, en los registros de las sociedades pantalla y en los documentos de los paraísos fiscales. No te equivoques. Ellos no dan la cara, no aparecen en los debates, no se presentan a las elecciones. Ellos no necesitan tu voto. Ellos mueven los hilos desde la sombra.
Cuando el político de turno se pone frente a las cámaras y promete ayuda para los afectados, ellos ya están calculando la ganancia de su próxima inversión. Mi papel en todo esto fue observar, registrar y, en algunos casos, participar. No puedo dar nombres ni detalles específicos, pero sí puedo decirte esto. He leído los correos internos, he visto los contratos y las proyecciones de futuro. Sea que juegan y sé cómo lo juegan. Es siempre el mismo esquema. Y lo peor de todo es que nunca se detiene. Ya están trabajando en el siguiente desastre natural. Porque sí, a veces la naturaleza se desata por sí sola, pero otras veces hay algo más detrás. No todo lo que parece natural lo es. Pero eso, amiga mía, es otra historia. Ahora, te dejo con una última reflexión. La próxima vez que veas un desastre natural en las noticias, observa bien. Observa los perfiles de los afectados, observa las zonas impactadas y, sobre todo, observa lo que ocurre en los meses posteriores. ¿Qué tipo de proyectos empiezan a construirse? ¿Cuáles son las nuevas empresas que aparecen de repente? Y, lo más importante, pregúntate, ¿quién está ganando con todo esto? Porque te aseguro que hay alguien ganando. Siempre hay alguien ganando. Los perdedores son siempre los mismos, la gente que vivía allí, las familias que se vieron obligadas a vender sus casas, las personas que confiaron en que los políticos cumplirían sus promesas. El próximo movimiento ya está en marcha. Y si piensas que no, espera a ver las grúas levantarse, los anuncios de se vende y los complejos de lujo ocupar el lugar de los viejos barrios. Entonces, sabrás que esta historia no ha terminado. Y cuando la próxima catástrofe golpee, ya no te parecerá casualidad. Porque ya habrás visto este guión antes. Ya sabrás quiénes son los actores, quiénes son los peones y, sobre todo, quiénes son los verdaderos beneficiarios. ¿Casualidad? No. Esto es control, estrategia y poder en su máxima expresión. Mantén los ojos abiertos. No dejes que te engañen. Mañana traeré más detalles. Y créeme, no serán detalles menores. La información que manejo no es pública, pero tampoco es inalcanzable para quienes saben dónde buscar. No está en los titulares, no la verás en las noticias principales, y mucho menos en los discursos oficiales. Está en los rincones ocultos, en los documentos que pocos revisan, en los movimientos silenciosos que ocurren mientras la mayoría está distraída con las luces y el ruido. Porque mientras todos miran hacia un lado, ellos están operando desde las sombras, ajustando las piezas del tablero. Lo que está ocurriendo ahora no es una casualidad. No se trata de errores ni de ajustes de mercado. Todo está fríamente calculado. Las transacciones ya están en curso. Los acuerdos se han hecho con apretones de manos tras puertas cerradas. Los documentos ya están firmados, pero no los verás hasta que sea demasiado tarde. Las empresas están moviendo sus fichas con una precisión quirúrgica. No son movimientos al azar. Son movimientos estratégicos. Mientras tú piensas que todo sigue igual, en realidad ya nada es lo mismo. Se están cerrando acuerdos multimillonarios, se están transfiriendo activos clave. Cuando el humo se disipe, el paisaje habrá cambiado por completo. Los que antes estaban al mando desaparecerán sin dejar rastro. Tal vez renuncien voluntariamente, tal vez se les ofrezca una salida elegante, un retiro silencioso con una indemnización millonaria. Nadie hará preguntas porque, para entonces, la narrativa ya estará controlada. Ellos controlan la narrativa. Los nuevos dueños aparecerán con sus trajes impecables, sus relojes de lujo y sus sonrisas perfectamente ensayadas. Hablarán de futuro, de progreso y de cambio positivo. Usarán palabras bonitas, frases vacías cargadas de optimismo. Pero si prestas atención, verás que siempre dicen lo mismo. No importa si es una empresa, un país o una institución, el discurso siempre es el mismo. Es un guión que han usado durante décadas, y aunque las caras cambien, la intención nunca lo hace. Pero no te dejes engañar. No están aquí para ayudarte. No están aquí para construir un futuro mejor. No están aquí para modernizar ni para innovar. Están aquí para tomar control, para apropiarse de lo que antes no les pertenecía. Y una vez que lo tengan en sus manos, no lo soltarán jamás. Por eso, los movimientos son tan discretos.
No necesitan que los veas venir. No necesitan que hagas preguntas. De hecho, cuentan con que no lo hagas. Quieren que estés distraído. Quieren que mires hacia otro lado. Que creas que todo está bajo control. Por eso, te mantienen ocupado con polémicas inútiles, con chismes mediáticos, con peleas sin sentido entre bandos que en realidad trabajan para el mismo jefe. Divide y vencerás. Esa es la táctica más antigua de todas. Mientras tanto, ellos ya han movido todas las piezas. Las transferencias de dinero ya se hicieron. Las propiedades ya cambiaron de dueño. Los activos clave, los que realmente importan, ya tienen nuevos propietarios. No te darás cuenta de inmediato. Todo se hace de forma gradual, para que nadie se alarme. Pero un día despertarás y te preguntarás, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo llegamos aquí? Y la respuesta será esta: mientras estabas distraído con cosas irrelevantes, ellos ya habían tomado el control. Te aseguro que lo que te contaré mañana no lo verás en ningún otro lugar. No te lo contarán los medios, ni los noticieros, ni los periodistas independientes que, en realidad, están todos bajo el mismo paraguas. Aquí no hay casualidades, no hay filtraciones accidentales. La información que te daré no está al alcance de todos, pero tampoco está oculta para quienes saben dónde buscar. No es cuestión de acceso, es cuestión de saber mirar donde los demás no miran. No se trata de tener más datos, se trata de tener la perspectiva correcta, porque la verdad no está en la superficie. La verdad se esconde en los documentos olvidados, en las cláusulas pequeñas de los contratos, en los informes que no llegan a las portadas. Por eso estoy aquí, para mostrarte lo que nadie más se atreve a contar, para decirte lo que no quieren que sepas, no por heroísmo ni por valentía, sino porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Porque, créeme, cuando el polvo se asiente y el panorama esté más claro, ya será demasiado tarde para hacer algo. Ellos ya habrán tomado todo. Los activos más importantes, las posiciones de poder, los contratos clave. Y una vez que lo tengan, solo habrá dos opciones: obedecer o quedar fuera del juego. Así es como funciona este sistema. No es nuevo. Ha estado ocurriendo durante décadas, pero esta vez es distinto. Esta vez, el golpe será más fuerte, más profundo y más permanente. Porque estamos en un momento de transición. Los viejos jugadores ya no pueden mantener el control, y los nuevos quieren su parte. Las instituciones están debilitadas, la gente está cansada, y el caos siempre ha sido el mejor escenario para ellos. En el caos, pueden hacer lo que quieran, porque mientras todos corren de un lado a otro, ellos firman los papeles. No hay nada más efectivo que el caos para justificar medidas extremas. Es necesario, te dirán. Es por tu bien, insistirán. Y muchos se lo creerán. Muchos aceptarán las nuevas reglas sin hacer preguntas. Muchos se adaptarán porque pensarán que no tienen otra opción. Pero tú no. Tú ya sabes lo que está pasando. No te equivoques. No estoy aquí para sembrar miedo. No estoy aquí para decirte que todo está perdido. No. Estoy aquí para decirte que aún hay tiempo de entender el juego. Aún puedes ver la jugada antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando sabes lo que está pasando, puedes prepararte. Puedes ajustar tus movimientos, proteger tus intereses, blindar tu espacio. No tienes que ser una víctima del sistema si aprendes a ver las señales. Y las señales ya están aquí. Las transacciones están ocurriendo ahora mismo. Los tratos ya se hicieron. Las figuras visibles se están retirando. Y los nuevos líderes están listos para ocupar su lugar. Pero aquí hay algo que nunca te dirán. Los nuevos dueños no son nuevos. Son los mismos de siempre. Los mismos que llevan años detrás de las cortinas, tirando de los hilos. Cambian de nombres, cambian de empresas, cambian de cargos, pero no cambian de intenciones. Y esa es la parte que quieren que nunca descubras. Quieren que creas que todo es natural, que todo sucede por casualidad. Quieren que pienses que así es la economía, que así es la política. Pero nada de esto es casualidad. Nada. Mañana te traeré la información que necesitas. No son suposiciones, no son teorías. Son hechos. Son datos concretos, movimientos reales,
nombres y apellidos. No es lo que te cuentan los medios, es lo que los medios no te cuentan. Porque, mientras tú lees la noticia de la semana, ellos están firmando contratos que afectarán los próximos 10 años. Y cuando te des cuenta, ya no podrás hacer nada. Pero no será tu culpa. Será la culpa de los que decidieron mirar hacia otro lado, de los que decidieron callar, de los que prefirieron no incomodar. No soy uno de ellos. No vine aquí para callar. No vine aquí para repetir lo que ya te dicen los demás. Vine para decirte lo que nadie más se atreve a decir. Porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que encender la luz en la habitación oscura y mostrar lo que realmente hay allí. Mañana estaré aquí. Te contaré lo que hay detrás de la cortina. No todo será bonito, pero será la verdad. Y la verdad siempre, siempre, es mejor que la ignorancia. Nos vemos mañana. Aquí seguiré, contando lo que nadie más se atreve a contar.